Hola, tengan todos muy buenas tardes. Es un placer para mí estar nuevamente reunido con ustedes y esperando que sea de gran satisfacción toda la programación que vamos a hacer hoy. Y bueno, siempre es una gran satisfacción aprender cosas nuevas de Cristo Jesús para nosotros, para la eternidad, porque cuando Él venga en las alturas de los cielos por su pueblo, nosotros vamos a estar juntamente con Él en las alturas de los cielos, aprendiendo todo sobre Él, sobre la creación, sobre las cosas que pasaron en el cielo y que son desconocidas para nosotros. Entonces, siempre, 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 para nosotros es un placer aprender cada día más de Él. Y hoy, con mucho cariño, con mucho amor, esfuerzo y dedicación, les traigo esta programación para que ustedes puedan ampliar su conocimiento, y siempre lo vemos a través de Laicos en Acción en YouTube, lo vemos a través de Radio Costa Rica 930 AM y lo compartimos con ustedes para que ustedes puedan satisfacerse juntamente con nosotros en estos programas tan importantísimos que nosotros compartimos, y con gran esfuerzo, como se lo dije, de parte del canal, de parte de Radio Costa Rica y de parte de nosotros, con mucho amor para ustedes. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema, encarcelamiento y muerte de Juan. Uy, perdón, me equivoqué en el PowerPoint que mandé. Ya lo voy a mandar inmediatamente porque ese no es, y estamos en vivo, y mandé el que no era. Mandé el que no era. Entonces, me van a disculpar un momentito que lo voy a enviar para presentárselos a ustedes. Ok, perfecto. Perfecto, ya vamos a reanudar. Bueno, voy a seguir conversando con ustedes mientras ellos lo pueden subir al YouTube. Hoy vamos a ver el Betesda y el Sanedrín. Betesda y el Sanedrín. Y lo vamos a ver dentro de los temas que lo vemos y los estudiamos en la Biblia, de Mateo 11, del 1 al 11, Marcos 6, 17 al 18 y Lucas 7, del 19 al 28. Estos siempre yo les digo a ustedes que lean esta información porque es sumamente importante para que la estudien, para que vean que los temas que nosotros les traemos a colación son Biblia y solamente Biblia, y que los temas nosotros los sacamos de la palabra de Dios y que no estamos haciendo invenciones de ninguna clase. Pues hoy vamos a ver
Ay, volví a mandar el mismo, Señor. No sé qué me está pasando, pero estoy mandando. Sí, perdón, estaba bien el PowerPoint. Lo que pasa es que lo dejé con, con el título que no era. Ya vi que el error que había cometido. Bueno, vamos a ver Betesda y el Sanedrín. Perdón, encarcelamiento y muerte de Juan. Juan el Bautista había sido el primero en proclamar el reino de Cristo y fue también el primero en sufrir. Recordemos que él era un hombre que, que él era un hombre que, él estuvo primero antes de Cristo, porque él tenía que allanarle el camino a Cristo para que Cristo pudiera él, para que él pudiera realizar su ministerio. Bueno, la verdad es que, ok, y él fue también el primero en sufrir todas las barbaridades que el Sanedrín y los altos miembros de la jerarquía israelita quisieran hacer en contra de ellos, porque ellos no estaban conformes con las cosas que estaban sucediendo, porque los únicos que tenían el derecho, según ellos, de presentar la palabra de Dios y de mostrar la segunda venida del Mesías eran ellos, nada más que ellos. Desde el aire libre del desierto y las vastas muchedumbres que habían estado suspensas de sus palabras, pasó a quedar encerrado entre las murallas de una mazmorra, encarcelado en la fortaleza de Herodes Antipas. En el territorio que estaba al este del Jordán, que se hallaba bajo el dominio de Antipas, habían transcurrido gran parte del misterio de Juan. Herodes mismo había escuchado la predicación del Bautista. El rey disoluto había temblado al oír el llamado a arrepentirse. Recordemos que eran reyes demasiado corruptos. Recordemos que Herodes vivía en adulterio con la esposa de su hermano y que Juan el Bautista lo había llamado al arrepentimiento, porque era obligación de él llamar a todo el mundo al arrepentimiento, porque si bien es cierto que en ese entonces se allanaba el camino para que el rey pasara en sus andas como los andaban cargados en ese momento, y que no se fueran a caer y que no hubiera un hueco, un charco en el camino que pudiera llevar a traspié al rey. Él tenía que allanar el camino de Cristo Jesús, pero ya no lo hacía en una forma física, sino que lo hacía en una forma espiritual. Ir abriéndole el camino espiritualmente para que cuando él viniera a predicar y cuando él viniera a hacer su labor, estuviera todo listo y preparado. Por otra parte, también recordemos que Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Juan obró fácilmente con él, denunciando su unión inicua con Herodías, la esposa de su hermano. Y durante un tiempo, Herodes trató débilmente de romper las cadenas de concupiscencia que le ligaba. Él, como nos pasa a todos, siempre queremos portarnos bien, pero vamos de continuo hacia el mal. Solo tomados de la mano de Jesucristo podemos lograrlo. Y si no nos tomamos de la mano de Jesucristo, no podremos vencer el pecado. Pues como este señor no quiso agarrarse de la mano de Cristo, él no pudo vencer el pecado. Herodías le sujetó más firmemente en sus redes y se vengó del Bautista, induciendo a Herodes a echarlo en la cárcel. Él quería escaparse de Herodías, pero ella no lo dejaba y él, en su debilidad, no logró escaparse de ahí.
La vida de Juan había sido de labor activa y la lobreguez e inactividad de la cárcel le alumbraba enormemente. Mientras pasaba semanas tras semanas sin traer cambio alguno, el abatimiento y la duda fueron apoderándose de él. Los discípulos no lo abandonaron. Se les permitía tener acceso a la cárcel y le traían noticias de las obras de Jesús y de cómo la gente acudía a él. Pero preguntaban, ¿por qué? Si este nuevo maestro era el Mesías, no hacía algo para conseguir la liberación de Juan, que es lo que todos pensamos en determinadas circunstancias. ¿Por qué yo estoy enferma y Dios no hace nada por sanarme? ¿Por qué yo estoy tomando licor y Dios no hace nada para quitarme este maldito deseo? ¿Por qué si no tengo dinero y Dios no me provee lo suficiente? Porque siempre culpamos a Dios. Pues igual los discípulos de Juan el Bautista también acusaban a Dios de que siendo el Mesías no hacía nada por él. Pero preguntaban por qué. ¿Cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese la libertad y tal vez hasta su vida? Estas preguntas no quedaron sin efecto. Sugirieron a Juan, dudas que de otra manera nunca se le habrían presentado. Ellos, al tener esta acusación hacia Cristo Jesús, ellos le transmitieron esos pensamientos a Juan el Bautista y él empezó a dudar. Satanás se regocijaba al oír las palabras de esos discípulos y al ver cómo lastimaban el alma del mensajero del Señor. Lo lastimaban porque siempre a uno lo lastima, porque uno está tomado de la mano de Cristo, para que Cristo lo ayude a uno a sobrellevar la carga que tiene en ese momento. Pero al venir la duda, el ánimo se baja. ¿Con cuánta frecuencia los que creen ser nuestros amigos y que son buenos, porque yo no estoy diciendo que sean malos, desean mostrarle su fidelidad también y resulta ser más peligrosos que los enemigos? Porque esa duda que están implantando en uno, lo están a uno maltratando más de lo que se imagina. Porque uno está en ese momento agarrado de Cristo Jesús y no quiere soltarse. Y con esas dudas lo que están haciendo es maltratándolo más a uno. Y también tratan de fortalecerme la fe, pero no lo están consiguiendo. Y sus palabras me deprimen y me desalientan. Muchas veces la mejor ayuda es no ayudar, porque uno está dudando de Cristo Jesús. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Él no entendía. Todos los discípulos y todos los seguidores de Cristo creían que él iba a implementar un reino de este mundo, pero no era así. Y Juan el Bautista no era diferente. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David. Y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Él estaba, imagínense nada más, estar encarcelado por nada más que haber manifestado su seguimiento a Cristo, por trabajar para Cristo y que lo metieran a la cárcel y que posiblemente en ese momento él estaba pensando que oponérsele al rey era sinónimo de muerte y él estaba muy preocupado y perturbado. Había declarado a la gente que a fin de que el camino estuviese preparado delante del Señor, la profecía de Isaías debía cumplirse. Las montañas y las colinas debían ser allanadas, lo torcido debía ser enderezado y los lugares escabrosos alisados. Eso se está diciendo
como se lo expliqué en un principio, porque eso era lo que había que hacer para que el rey pasara. Pero esto lo tenemos que interpretar espiritualmente. Él había esperado que las alturas del orgullo y el poder cuyo aventador estaba en su mano, y que limpiaría cabalmente su era, que recogería el trigo en su alfolí y quemaría el tamo con fuego inextinguible. Como el profeta Elías, en cuyo espíritu y poder había venido a Israel, esperaba que el Señor se revelase como Dios, que contesta con fuego. Eso era lo que todo el mundo esperaba, que de una sola matara a todos los romanos y les allanara el camino y les dejara el camino libre para poder gobernar juntamente con Cristo en la tierra, pero ese no era el plan de Dios. En su misión, el Bautista se había destacado como intrépido reprensor de la iniquidad, tanto entre los encumbrados como entre los humildes, porque él llegaba a toda la gente, si fuera rico, si fuera pobre, a decirles: arrepiéntete, el Mesías está cerca. Y había osado hacer frente al rey Herodes y reprocharle claramente su pecado. Y no había estimado preciosa su vida con tal de cumplir la obra que le había sido encomendada. Y ahora, desde su mazmorra, esperaba al ver el león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres y al que clamaba. Porque este sistema de gobierno que estaba dominando a los judíos era un poder opresor, y ellos deseaban y añoraban su libertad. Pero Jesús parecía conformarse con reunir discípulos en derredor suyo y sanar y enseñar a la gente. Eso era lo que Cristo, ellos veían que Cristo hacía. Comía en la mesa de los publicanos, mientras que cada día el yugo romano pesaba siempre más sobre Israel. El rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al cielo. No hay nada más terrible que vivir en un sistema opresor, en donde todo es para el rey, para la reina y sus discípulos, y para el pueblo, trabajo, pago de impuestos, etcétera, etcétera. Todo esto le parecía un misterio insondable al profeta del desierto. Había horas en que los susurros de los demonios le atormentaban su espíritu y la sombra de miedo terrible se apoderaba de él. ¿Podría ser que el tan esperado libertador no hubiera aparecido todavía? Él dudaba si era Cristo o no era Cristo, o tendría que venir posteriormente otro. ¿Qué significaba entonces el mensaje que él lo había impulsado a dar? Juan había quedado chasqueado del resultado de su misión. Y vamos a leer Juan 1 del 29, versículo 29 y versículo 27. Juan 1, versículo 29 y versículo 27. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que viene después de mí. Él es antes que mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas del calzado. Repito, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que viene después de mí, él que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Un día de estos, una muchacha, amiga mía, leyendo la Biblia, me dijo: no entiendo, porque ella confundía a Juan el Bautista con Juan, el discípulo de Jesús. Bueno, los dos eran discípulos, pero ella los confundía. Y creía que uno era el otro y se le hizo un enredo. Aparte de eso, me dice: no entiendo cómo es posible que venía antes que yo y ahora está también después que yo. Le digo: porque Dios es eterno y Él está antes, durante y después.
Y ella, como se los dije, confundía a Juan el Bautista con Juan el apóstol. Había esperado que el mensaje de Dios tuviese el mismo efecto que cuando la ley fue leída en los días de Josías y Esdras, que seguiría una profunda obra de arrepentimiento y regreso al Señor. Había sacrificado toda su vida al éxito de su misión. ¿No derribaría Jesús el poder del opresor, dejando en libertad a su heraldo? Porque eso era todo lo que todos esperaban, que él libertara a Juan y que en ese momento ya se hiciera todo la guerra para poder derrocar al Imperio Romano. Pero el Bautista no renunció a su fe en Cristo. Por más que él dudara y tuviera un montón de preguntas que no tenían respuesta para él, él no renunció a su fe en Cristo. El recuerdo de la voz del cielo, el de la paloma que había descendido sobre él, la inmaculada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había descansado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador, el testimonio de las escrituras proféticas, todo eso él lo tenía en su mente y le atestiguaba que Jesús de Nazaret era el prometido. Y eso es lo que tenemos que hacer en la actualidad. Todas las escrituras debemos tenerlas grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón para no perder la fe. Juan no quería discutir sus dudas y ansiedades con sus compañeros y resolvió mandar un mensaje de averiguación a Jesús. Lo confió a 2 de sus discípulos, esperando que una entrevista con el Salvador confirmaría su fe e impartiría seguridad a sus hermanos. Anhelaba alguna palabra de Cristo pronunciada directamente de él. Y eso era lo que él quería en ese momento. Los discípulos acudieron a Jesús con las interrogaciones de Juan y le preguntaron: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y vamos a leer Isaías 6, versículo 1 y 2. Isaías 6, versículos 1 y 2. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Esa fue la respuesta que le mandó Jesús a Juan el Bautista. Y le dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dijo Cristo, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el Señor de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. ¿Cuán poco tiempo había transcurrido desde que Juan el Bautista había proclamado, señalando a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es el que ha de venir detrás de mí, el cual antes de mí. Y ahora él pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir? Era una inmensa amargura y desilusión para la naturaleza humana. Si Juan, el precursor fiel, no discernía la misión de Cristo, ¿qué podía esperarse de la multitud egoísta? ¿Qué podía esperarse? Si gente que tiene supuestamente más fe que uno, estudia más la palabra y todavía a veces dudan, porque a veces a uno le vienen dudas, ¿qué se puede esperar de una persona que casi no lee la palabra y no aprende la palabra de Dios? El Salvador no respondió inmediatamente a la pregunta de los discípulos. Mientras ellos estaban allí de pie, extrañados por su silencio,
Los enfermos y afligidos acudían a él para ser sanados. Los ciegos se abrían paso a tientas a través de la muchedumbre. Los aquejados de toda clase de enfermedades, algunos abriendo pasos por su cuenta, otros llevados por sus amigos, se agolparon ávidamente en la presencia de Jesús. La voz del poderoso médico penetraba en los oídos de los sordos. Una palabra, un toque de mano, abría a los ciegos los ojos para que contemplasen la luz del día. Las escenas de la naturaleza, los rostros de los amigos, la faz del libertador. Jesús reprendía la enfermedad y desterraba la fiebre. Su voz alcanzaba los oídos de los moribundos, quienes se levantaban llenos de salud y de vigor. Los endemoniados paralíticos obedecían su palabra. Su locura lo abandonaba y le adoraban. Mientras sanaba sus enfermedades, él enseñaba a la gente. Los pobres campesinos y los trabajadores, a quienes rehuían los rabinos como inmundos, se reunían cerca de él y él les hablaba de palabras de vida eterna. Y así iba transcurriendo día tras día, viéndolo, oyéndolo todos los discípulos de Juan. Por fin Jesús los llamó y así los invitó a ir a contar a Juan lo que había presenciado, añadiendo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. La evidencia de su divinidad se veía en su adaptación a las necesidades de la humanidad doliente. Su gloria se revelaba en su condescendencia con nuestro bajo estado. Eso era lo que él quería venir aquí, porque él no podía hacer otra cosa. Pues podía hacer mucho, pero ese no era el plan. Él no quería venir a implementar su reino aquí, porque él lo dijo: mi reino no es de este mundo. Pero sí él podía alivianar la carga de todos los que estamos aquí, porque él puede alivianar nuestras cargas. Los discípulos llevaron el mensaje y con eso bastó. Juan recordó las profecías concernientes al Mesías. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso era lo que él le iba a mandar a decir a Juan, y Juan, cuando recordó las profecías, inmediatamente entendió. Las palabras de Cristo no solo declaraban el Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecerse su reino. A Juan le fue revelada la misma verdad que fue presentada a Elías en el desierto, cuando sintió un fuerte y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y vamos a leer Primera de Reyes 19, del 11 al 12. Primera de Reyes 19, del 11 al 12. Y él le dijo: sal fuera, y le dijo Elías, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Jehová, porque él todo lo que hace es apacible y delicado. Así había de hacer Jesús su obra, no con el fragor de las armas y con el derrocamiento de tronos y reinos, sino hablando a los corazones de los hombres por una vida de misericordia y sacrificio. El principio que rigió la vida abnegada del Bautista era también el que regía el reino del Mesías. Juan sabía muy bien cuán ajeno era todo el resto de los principios y esperanzas de los dirigentes de Israel. Lo que para él era evidencia convincente de la divinidad de Cristo, no era evidencia para ellos, pues esperaban que a un Mesías
que había sido prometido. Juan vio que la comisión del Salvador no podía granjear de ellos odio y condenación. Él, que era el precursor, estaba tan solo bebiendo de la copa que Cristo mismo debía agotar hasta las heces. Eso era. Y ahí fue donde él lo entendió, estando en la mazmorra, solo, triste y abandonado. Pero debía beber esa copa. Las palabras del Salvador, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, era una suave represión para Juan. Y no dejó de percibirla, él la entendió inmediatamente, comprendiendo más claramente ahora la naturaleza de la misión de Cristo. Se entregó a Dios para la vida o la muerte, según sirviese mejor a los intereses de la causa que amaba. Juan no podía quedarse porque él competía con Cristo, no él propiamente, pero los discípulos de Juan competían porque ellos querían que Juan era el que sobresaliera, y Juan no podía sobresalir porque eso solo le pertenecía a Cristo Jesús. Entonces ahí fue donde él entendió. Después que los mensajeros se hubiesen alejado, Jesús habló a la gente acerca de Juan. El corazón del Salvador sentía profunda simpatía por el testigo fiel, ahora sepultado en las mazmorras de Herodes. No quería que la gente dedujese que Dios había abandonado a Juan o que su fe había faltado en el día de la prueba, que saliese a ver al desierto. Dijo, una caña que es meneada del viento. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Dijo, una caña que es meneada por el viento. Los altos juncos que crecían al lado del Jordán, inclinándose al empuje de la brisa, eran adecuados símbolos de los rabinos que se habían erigido en críticos y jueces de la misión del Bautista. Eran agitados a uno y a otro lado por los vientos de la opinión popular. No querían humillarse, para recibir el mensaje escrutador del Bautista. Y sin embargo, por temor a la gente, no se atrevían a oponerse abiertamente a su obra. Pero el mensajero de Dios no tenía un espíritu pusilánime. Y ahora abundan los pastores y los dirigentes que son acomodadizos de acuerdo a la opinión de la gente y le dan a la gente solo lo que ellos quieren oír. Las multitudes que se reunían alrededor de Cristo habían presenciado las obras de Juan, le habían oído reprender intrépidamente el pecado. A los fariseos que se creían justos, a los sacerdotes saduceos, al rey Herodes y su corte, a los príncipes y a los soldados, a los publicanos y a los campesinos. Juan había hablado con igual llaneza. No era una caña temblorosa, agitada por los vientos de alabanza o por el prejuicio humano. Era en la cárcel el mismo en su lealtad a Dios y celo por la justicia, que cuando predicaba el mensaje de Dios en el desierto. Era tan firme como una roca en su fidelidad a los buenos principios. Y eso es lo que Dios quiere ahora de nosotros, que seamos firmes y que no vayamos como las cañas esas que el viento las agitaba y las llevaba de aquí para allá. Jesús continuó, mas, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Juan había sido llamado a reprender los pecados y los excesos de su tiempo, y su sencilla vestimenta y la vida abnegada estaban en armonía con el carácter de su misión. Los ricos atavíos, los lujos de esta vida no son la porción de los siervos de Dios, sino que aquellos que viven en la casa
de los reyes, los gobernantes de este mundo, a quienes pertenecen su poder y sus riquezas. Jesús deseaba dirigir la atención al contraste que había entre la vestimenta de Juan y la que llevaban los sacerdotes y los gobernantes. Estos se ataviaban con ricos mantos, con costosos ornamentos, amaban la ostentación, esperaban deslumbrar a la gente para alcanzar mayor consideración. Ansiaban más granjearse la admiración de los hombres que obtener la pureza del corazón que les ganaría la aprobación de Dios. Y así revelaban que no reconocían a Dios, sino al reino de este mundo. Mas dijo Jesús, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de mí. Ese era Juan el Bautista. Era más que un profeta. Y él había salido delante de Cristo Jesús para allanarle el camino. Vamos a leer Lucas 1:15. Lucas 1:15. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este era Juan el Bautista. Iba a ser grande delante de Dios. No iba a beber ni vino ni sidra, y era lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre. De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista. En el anuncio hecho a Zacarías antes del nacimiento de Juan, el ángel había declarado, será grande delante de Dios. En la estima del cielo, ¿qué constituye la grandeza? No lo que el mundo tiene por tal, ni la riqueza, ni la jerarquía, el linaje noble o los dotes intelectuales considerados en sí mismos. Si la grandeza espiritual fuera de cualquier consideración superior, es digna de honor, entonces debemos de rendir homenaje a Satanás, cuyo poder intelectual no ha sido nunca igualado por hombre alguno. Pero si el don está pervertido para servir al yo, cuanto mayor sea, mayor maldición resulta. Todo lo que nosotros tenemos, si está hecho para adularme a mí mismo, estamos en problemas. Lo que Dios aprecia es el valor moral. El amor y la pureza son los atributos que más estima. Juan era grande a la vista del Señor cuando delante de los mensajeros del Sanedrín, delante de la gente y de los propios discípulos, no buscó honra para sí mismo, sino que a todos indicó a Jesús como el prometido. Su abnegado gozo en el ministerio de Cristo presenta el más alto tipo de nobleza que se haya revelado en el hombre. El testimonio dado acerca de él después de su muerte por aquellos que lo oyeron testificar acerca de Jesús. Vamos a ver qué es lo que dice. Y vamos a leer Juan 10:41. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Él no predicó nada sobre sí mismo. Él todo lo que predicaba era para Cristo Jesús. Repito, muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Era verdad. No le fue dado a Juan bajar fuego del cielo, ni resucitar a los muertos como Elías lo había hecho, ni manejar la vara del poder en el nombre de Dios como Moisés. Fue enviado a pregonar el advenimiento del Salvador y a invitar a la gente a prepararse para su venida.
Tan fielmente cumplió su misión que al recordar la gente lo que había enseñado acerca de Jesús, podía decir, todo lo que Juan dijo acerca de este era verdad. Cada discípulo del Maestro está llamado a dar semejante testimonio de Cristo, porque no tengo yo que presentarme a mí misma, tengo que presentar a Cristo Jesús tal cual es. Y como heraldo del Mesías, Juan fue más que un profeta, porque mientras los profetas habían visto desde lejos el advenimiento de Cristo, le fue dado a Juan contemplarle, oír el testimonio del cielo en cuanto a su carácter de Mesías y presentarle a Israel como el enviado de Dios. Sin embargo, Jesús dijo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Vea que en qué consideración tenía Dios a Juan el Bautista. Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Como dirían los pentecostales, él venía a enlazar la ley y la gracia, aunque siempre ha habido la gracia y siempre seguirá habiendo la ley. Pero en ese momento iba a engranarlas. Era la luz menor que debía de ser seguida por otra mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo, a fin de que pudiera derramar luz sobre su pueblo, pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como lo que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Cristo y su misión habían sido tan solo oscuramente comprendidos bajo los símbolos y las figuras de los sacrificios. Y ni Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e inmortal a la cual nos da acceso el Salvador. Ellos creían que con solo matar un animalito, borrón y cuenta nueva, sigamos pecando. Como creen ahora la gente, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón y mañana seguimos en nuestra vana manera de vivir. Aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, su vida había sido llena de pesar. Su voz se había oído rara vez fuera del desierto. Tuvo el destino de un solitario. No se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo el privilegio de estar con Cristo ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, a los enfermos sanar y a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de las profecías. El menor de los discípulos que contempló las poderosas obras de Cristo oyó sus palabras. Era en este sentido más que Juan el Bautista, y por lo tanto se dice que es mayor que él. Por medio de las vastas muchedumbres que habían escuchado la predicación de Juan, su fama cundió por todo el país. Había un profundo interés en el resultado de su encarcelamiento. Sin embargo, su vida inmaculada y su fuerte sentimiento público en su favor inducían a creer que no se tomarían medidas violentas contra él. Herodes creía que Juan era profeta de Dios y tenía la plena intención de devolverle la libertad, pero lo iba postergando por temor a Herodías. Esta sabía que por las medidas directas no podría nunca obtener que Herodes consintiese en la muerte de Juan y resolvió lograr sus propósitos con una estratagema. En el día del cumpleaños del rey, debía ofrecerse una fiesta a los oficiales del Estado y a los nobles de la corte. Habría banquete y borrachera. Herodes no estaría en guardia y ella podía influir en él su voluntad. Cuando llegó el gran día
El rey estaba comiendo y bebiendo con sus señores. Herodías mandó a su hija a la sala del banquete para que bailase a fin de entretener a los invitados. Salomé estaba en los primeros florecimientos como mujer, y su voluptuosa belleza cautivó los sentidos de los señores entregados a la orgía. No era costumbre que las damas de la corte apareciesen en estas fiestas y se tributó un cumplido halagador a Herodes cuando esta hija de los sacerdotes y príncipes de Israel bailó para divertir a los huéspedes. La pasión dominaba al rey. Veía solo el placer. Una niñita, porque en ese momento era una niñita que apenas estaba empezando a salir del capullo. Bonita, guapa, hermosa. Y Herodías sabía cómo hacer caer al rey. Él solo veía en ese momento el placer producido por la joven que bailaba enfrente de él. Con juramento prometió a la hija de Herodías cualquier cosa que pidiese, se lo daría, aunque fuese la mitad del reino. Estaba tan embebido viendo a la muchacha que le importaba perder hasta la mitad de su reino con tal de que complaciese sus deseos pecaminosos. Salomé consultó a su madre para saber qué pedir y la respuesta fue la cabeza de Juan el Bautista. Sin conocer la necesidad de venganza de su madre, y se negó a presentar la petición. Pero ya estaba decidido que su petición se llevaría a cabo. El rey quedó horrorizado. Sin embargo, había empeñado su palabra. Recordemos que la palabra del rey era irrefutable y a una orden dada debía de cumplirse. Y él ya había empeñado su palabra. Si alguno de los huéspedes se hubiera pronunciado en contra de la petición, se habría salvado al profeta. Habían recorrido largas distancias para oír a Juan, hombre sin culpa y siervo de Dios, y ninguna voz se alzó para salvar al mensajero de Dios. Sobre estos hombres descansaban grandes responsabilidades, pero estaban borrachos y su conciencia dormía, porque cuando estamos borrachos no tenemos conciencia, no tenemos voluntad y hacemos cosas que estando sobrios no nos atreveríamos a hacer. Herodes, de mala gana, ordenó la ejecución de Juan y pronto fue traída su cabeza ante todos los invitados del rey. Y vamos a leer Proverbios 21, Isaías 59, 14 y 15. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Por eso todo el mundo, cuando comete errores estando borracho, dice, estaba borracho, pero eso no disculpa a nadie, porque el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Cuando se cometen estas injusticias, no hay derecho, el derecho se retiró. La justicia está aparte. La verdad tropieza en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en una prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. A menudo se sacrifica la voz del inocente
por los guardianes de la justicia. Al adormecer los sentidos por medio del licor, no se logra ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y así Satanás destruye al inocente. Por causa de la justicia se puso lejos y se cometieron injusticias. La cabeza de Juan fue llevada a Herodías, quien la recibió con feroz satisfacción. Se regocijaba en su venganza y se lisonjeaba de que la conciencia de Herodes ya no la perturbaría. Pero su pecado no le dio felicidad. Su nombre se hizo notorio y aborrecido, mientras que Herodes estuvo más atormentado por el remordimiento que antes por las manifestaciones del profeta. El pecado de Herodes estuvo siempre delante de él. Herodes nunca más halló descanso. Mostraba un rostro sonriente y un porte digno, pero ocultaba un corazón ansioso, temeroso de que una maldición pesara sobre él. Herodes sabía que Dios estaba en todo lugar, que había estado en la orgía, que había oído la orden de decapitar a Juan. Cuando oyó hablar de las obras de Cristo, se perturbó en gran manera. Pensó que Dios había resucitado a Juan de los muertos. Pensaba que Juan vengaría su muerte. Con corazón tembloroso y caimiento de ojos, tristeza de alma, y tendrás tu vida como colgada delante de ti. Bueno, vamos a leer Deuteronomio 28, del 65 al 67. Y aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos, tristeza del alma, y tendrá tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de la vida, Y vamos a leer Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Todos los que sigamos a Cristo debemos llevar la corona de sacrificio como Juan. Jesús no intervino para libertar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba, pero no debía colocarse en manos de sus enemigos, ni hacer peligrar su propia visión. Juan debía beber la copa del martirio, y se le permitió a Satanás abreviar la vida terrenal del mensajero de Dios. Pero el destructor no podía alcanzar esa vida que está escondida con Cristo en Dios, Y vamos a leer Colosenses 3:3, que dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vamos a leer Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Filipenses 1:29, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se le permitió a Satanás abreviar la vida terrenal del mensajero de Dios, pero el destructor no podía alcanzar esa vida que estaba escondida en Cristo en Dios. Se regocijó por haber causado pesar a Cristo, pero no había logrado vencer a Juan. Así Satanás una vez más puso de manifiesto delante del universo que la presenciaba, su enemistad hacia Dios y hacia el hombre. Juan no fue abandonado. Los ángeles celestiales lo acompañaban, le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo, y este era su sostén. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A vosotros es concedido por Cristo
no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, lo cual es un honor. Y así como Juan padeció, debemos padecer nosotros un poquitito la vida de Cristo en esta tierra. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Debemos renunciar al pecado. Debemos renunciar al licor. Debemos renunciar a las borracheras. Las borracheras anulan mi mente, anulan mi voluntad. No puedo hacer absolutamente nada. Pues este es el tema que les traía para hoy. Me alegra mucho haberlos compartido con ustedes y nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. 1000 bendiciones para todos. Que el Señor los protege y los guarde.